Había estado usando la aplicación de citas por unos meses. Ya sabes cómo es, vas deslizando a la derecha o a la izquierda, esperando que la siguiente persona sea la indicada. Después de un par de citas mediocres y algunas conversaciones que se desvanecieron en el aire, finalmente conocí a Daniel. Tenía 27 años, trabajaba como diseñador gráfico y sus fotos mostraban a un chico atractivo, con una sonrisa un tanto traviesa. Nos pusimos a hablar y la conversación fluyó con facilidad. Tenía un humor sarcástico que me hizo reír desde el principio. No pasó mucho tiempo antes de que decidiéramos conocernos en persona. Quedamos para cenar un viernes por la noche en un pequeño restaurante italiano en el centro de la ciudad. Me encantaba ese lugar, tenía un ambiente acogedor y la comida era increíble. Me sentía emocionada y un poco nerviosa. Después de todo, las primeras citas siempre son un poco tensas, ¿no? Llegué un poco temprano, como suelo hacer, y me senté en la mesa que habíamos reservado. Pedí una copa de vino mientras esperaba. Después de unos 15 minutos, Daniel entró. Era aún más guapo en persona, lo cual fue un alivio. Llevaba una chaqueta de cuero negra, y su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia un lado. Sonrió al verme, y de inmediato supe que íbamos a llevarnos bien. La cena fue genial. La conversación fluyó, hablamos de nuestras vidas, de nuestras familias, y de nuestras pasiones. Daniel me contó que vivía en un loft a las afueras de la ciudad, donde también tenía su estudio de diseño. Me pareció un poco peculiar que viviera tan lejos del centro, pero no le di mucha importancia. A medida que avanzaba la noche, empecé a sentirme realmente cómoda con él. Después de la cena, me sugirió que fuéramos a tomar una copa a un bar cercano. Acepté, aunque noté que había algo en su tono que no pude identificar en ese momento. Mientras caminábamos hacia el bar, él mencionó que había un pequeño lugar donde solía ir, algo más íntimo y tranquilo. Me pareció una buena idea, y lo seguí. El lugar era pequeño, casi escondido. No había ni un cartel en la puerta, solo una luz tenue que se filtraba por las ventanas cubiertas de cortinas gruesas. Al entrar, el ambiente era extraño. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro, y había una música suave que apenas se escuchaba. Había pocas personas, lo que le daba un aire misterioso. Nos sentamos en una esquina y pedimos nuestras bebidas. Daniel parecía un poco diferente ahora, más reservado, pero no dejé que eso me molestara. Hablamos un rato más, aunque ahora sus respuestas eran más cortas y sus ojos parecían evitar los míos. Sentí que algo había cambiado, pero no podía poner el dedo en qué exactamente. Después de un rato, dijo que tenía que ir al baño. Asentí y me quedé allí, mirando mi copa de vino, sintiendo que el ambiente del lugar comenzaba a pesarme. Los minutos pasaron, y Daniel no volvía. Decidí que probablemente era un buen momento para revisar mi teléfono. Había recibido un mensaje de una amiga preguntándome cómo iba la cita, pero justo cuando iba a responderle, mi teléfono se apagó sin razón aparente. Eso me molestó. Intenté encenderlo de nuevo, pero la pantalla se quedó negra. Como si el mal presentimiento que había estado sintiendo se confirmara de repente, el lugar me pareció más oscuro, más sofocante. Eché un vistazo al reloj en la pared. Daniel había estado fuera por casi 15 minutos. Decidí que si no volvía pronto, me iría. Justo cuando estaba a punto de levantarme, vi a Daniel regresar, pero algo en él se veía mal. Su rostro estaba pálido y sus movimientos eran torpes, como si le costara caminar. Cuando llegó a la mesa, se dejó caer en la silla, y me di cuenta de que estaba sudando profusamente. Me preguntó si podíamos irnos. Asentí, ahora realmente preocupada, y lo ayudé a levantarse. Salimos del bar, y la brisa nocturna golpeó su rostro, lo que pareció ayudar un poco. Le pregunté si estaba bien, y me dijo que sí, que solo necesitaba llegar a casa. Me ofrecí a pedir un taxi, pero él insistió en que quería caminar. Su apartamento no estaba muy lejos, me dijo, y que prefería la compañía. Aunque algo en mí me decía que debía insistir en tomar un taxi, lo seguí. Caminamos por las calles oscuras, y mientras lo hacíamos, él seguía murmurando cosas que no lograba entender.
parecía en otro mundo. Después de unos minutos, comenzó a llover ligeramente. Aceleramos el paso, y pronto llegamos a una parte de la ciudad que no reconocí. Las luces eran escasas y las calles, más estrechas. ¿Es aquí donde vives?, le pregunté, intentando mantener la calma. No respondió de inmediato. Simplemente se detuvo frente a un edificio antiguo, de esos que parecían haber sido abandonados hace años. Finalmente, me miró y dijo, por favor, no me dejes solo esta noche. Solo quédate un rato. Luego puedes irte. Mis instintos me gritaban que me alejara, pero su tono era tan desesperado que, en contra de mi mejor juicio, acepté. Subimos las escaleras que crujían bajo nuestros pies y al llegar al tercer piso, abrió una puerta oxidada que daba a su apartamento. El lugar estaba oscuro y un olor a humedad impregnaba el aire. Él se movió hacia la cocina, murmurando que iba a buscar algo para beber. Me quedé de pie, incómoda, mirando alrededor. La decoración era mínima, pero había algo extraño en las paredes. Parecían estar cubiertas de dibujos y símbolos que no reconocí. Algunos parecían escritos a mano, otros, tallados directamente en el yeso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía qué estaba pasando, pero mi intuición me decía que debía irme. Avancé hacia la puerta, pero cuando la abrí, me encontré con Daniel de pie frente a mí. Me sobresalté, pero lo que vi en su rostro me hizo retroceder. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su piel parecía más pálida de lo que era humanamente posible. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo y me arrastró hacia adentro, cerrando la puerta detrás de mí. Lo siento, murmuró entre dientes. No quería que fuera así. Pero no tengo otra opción. Intenté luchar, intenté liberarme, pero era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Me lanzó hacia un rincón de la sala y vi cómo sacaba algo de su bolsillo, un cuchillo largo y afilado. Mis pensamientos se atropellaban en mi cabeza. Esto no podía estar pasando. No aquí, no ahora. Hay algo en este lugar, dijo, su voz temblorosa. Algo que no me deja ir. No quería traerte aquí, pero no pude evitarlo. Me está obligando. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me obligué a mantener la calma. Tenía que salir de allí, tenía que sobrevivir. Mientras él hablaba, traté de buscar una forma de escapar, pero no veía ninguna oportunidad. Es este lugar, continuó. Este maldito edificio. Ha estado aquí por siglos. Atrapa a la gente, los usa para cosas que no puedo explicar. Desde que me mudé aquí, he visto cosas. He oído voces que no deberían estar aquí. Sus palabras eran un torbellino de locura. Todo lo que quería era salir de allí, pero estaba atrapada. Daniel se acercó más y supe que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para escapar. Vi un jarrón en una mesa cercana y, sin pensarlo, lo agarré y se lo lancé a la cabeza con todas mis fuerzas. El impacto lo aturdió y cayó hacia atrás, soltando el cuchillo. Sin perder un segundo, corrí hacia la puerta, la abrí y me lancé escaleras abajo. Podía oír sus pasos tambaleantes detrás de mí, pero no me detuve. Salí corriendo del edificio, y no me detuve hasta que llegué a una calle iluminada, donde finalmente me dejé caer en la acera, sollozando. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, y sentía que mis piernas no podían sostenerme más. Saqué mi teléfono, y milagrosamente, volvió a encenderse. Marqué el número de emergencias con manos temblorosas. Cuando llegó la policía, les conté todo, aunque no sé cuánto de lo que dije tuvo sentido. Insistieron en llevarme a un hospital, pero solo quería ir a casa, lejos de ese lugar. Nunca supe qué pasó con Daniel ni con ese maldito edificio. Cada vez que preguntaba, las respuestas eran vagas, como si nadie quisiera hablar de ello. Había pasado semanas hablando con Emilio. Lo conocí en una aplicación de citas, de esas que mis amigas siempre me decían que debería evitar. Pero después de meses de sentirme sola, decidí probar suerte. Emilio parecía perfecto. No solo era guapo, sino que compartíamos intereses en común, libros,
películas de terror, música indie. Y lo más importante, parecía genuino, lo que es raro en esos lugares. Después de varias conversaciones y algunas videollamadas, finalmente me invitó a salir. Acepté, con una mezcla de nervios y emoción, algo que no había sentido en mucho tiempo. Decidimos encontrarnos en un café en el centro de la ciudad, un lugar acogedor y público, ideal para una primera cita. Quería asegurarme de estar en un lugar seguro, por si las cosas no salían como esperaba. El día de la cita llegó más rápido de lo que imaginaba. Me vestí con mi mejor ropa casual, algo que me hacía sentir cómoda pero atractiva. Llegué al café unos 10 minutos antes, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Revisé mi teléfono nerviosamente, esperando ver un mensaje de Emilio diciendo que ya estaba cerca. No tardó mucho en aparecer. Alto, con el pelo ligeramente desordenado y una sonrisa encantadora, se acercó a mí y me saludó con un abrazo. Me sentí inmediatamente aliviada. Parecía exactamente como en sus fotos. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y comenzamos a hablar como si nos conociéramos de toda la vida. Me contó sobre su trabajo, sus planes de viajar por el mundo y sus experiencias en otros países. Su forma de hablar me hizo sentir segura, como si estuviera con un viejo amigo. Sin embargo, algo en sus ojos me incomodaba. Una chispa que no podía identificar, una frialdad escondida detrás de su mirada cálida. Después de un par de horas, Emilio sugirió ir a su departamento para seguir conversando. Vivo cerca, no hay prisa si no te sientes cómoda, pero me encantaría mostrarte mi colección de libros y discos, me dijo. En cualquier otro caso, habría dicho que no, pero Emilio tenía una manera de hacer que todo sonara bien. Además, el café comenzaba a llenarse de gente y el ruido hacía que nuestra conversación se volviera más difícil. Dudé por un segundo, pero luego acepté. El camino hasta su apartamento fue corto, pero suficiente para que la incomodidad inicial comenzara a crecer. Caminábamos por calles estrechas, alejándonos del bullicio del centro. Emilio parecía tranquilo, hablándome sobre su barrio y las peculiaridades de la zona. Sin embargo, sentía que algo no estaba bien. Esa sensación incómoda en el estómago que te dice que debes dar la vuelta y salir corriendo. Pero, ¿cómo hacerlo sin parecer paranoica? Llegamos a su edificio, una estructura antigua y oscura, con paredes que parecían no haber sido pintadas en años. Subimos por unas escaleras estrechas y crujientes hasta el tercer piso. Su departamento estaba al final del pasillo. La puerta era vieja, de madera maciza, y me costó imaginar qué tipo de lugar se escondía detrás. El apartamento. Cuando Emilio abrió la puerta, me sorprendió lo ordenado que estaba todo. El apartamento era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros y discos, tal como había dicho. Me ofreció una copa de vino y me invitó a sentarme en el sofá. Estaba tratando de relajarme, de disfrutar la compañía, pero esa sensación de incomodidad seguía ahí, persistente. Después de un rato de conversación ligera, Emilio se levantó para poner un disco en el tocadiscos. La música comenzó a sonar suave en el fondo. Se sentó a mi lado y me miró de una manera que me hizo sentir vulnerable, como si estuviera tratando de leer mis pensamientos. «Sabes», dijo de repente, «no suelo invitar a muchas personas aquí. Me gusta mi privacidad. Pero contigo, algo es diferente». Sonreí, aunque sentía un nudo en la garganta. Quería creer que todo estaba bien, que solo eran los nervios de la primera cita, pero algo en su tono me inquietaba. Emilio se acercó un poco más, su rostro más cerca del mío. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo en voz baja. Antes de que pudiera responder, se levantó y se dirigió a una puerta al fondo de la sala, una que no había notado antes. Cuando abrió la puerta, me di cuenta de que llevaba a una habitación oscura. Emilio encendió una luz, y pude ver que era un cuarto pequeño, apenas más grande que un armario, con paredes de hormigón desnudo. «Este es mi lugar secreto», dijo, sonriendo de manera extraña. «Aquí es donde guardo mis cosas más preciadas». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en ese cuarto no estaba bien. Desde la puerta,
Podía ver estanterías llenas de frascos, todos alineados con precisión. Emilio me hizo un gesto para que me acercara, y aunque todo mi instinto me decía que me fuera, mis pies parecían moverse por su cuenta. Cuando me acerqué, vi que los frascos contenían cosas que no podía identificar de inmediato. Líquidos, fragmentos de cosas que parecían orgánicas. ¿Qué es todo esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Emilio me miró fijamente, sus ojos más fríos que nunca. Recuerdos, respondió. De todas las personas que han sido importantes para mí. Sentí que mi respiración se detenía. De repente, el cuarto se sentía pequeño, claustrofóbico. Algo no estaba bien, y ahora sabía que estaba en peligro. Tengo que irme, dije, tratando de mantener la calma. Di un paso hacia atrás, pero Emilio se interpuso en mi camino. No tan rápido, dijo, su voz suave pero con una dureza que no había mostrado antes. Aún no hemos terminado. Intenté retroceder más, pero Emilio agarró mi brazo con fuerza. Su sonrisa se había desvanecido, y ahora su rostro mostraba una expresión de frío control. «¿Te gusté, verdad?», preguntó, aunque no esperaba una respuesta. «Quisiste conocerme mejor, saber más de mí. Pues bien, aquí estoy. Este soy yo». Mi corazón latía desbocado, y un sudor frío comenzó a cubrir mi frente. Tiré de mi brazo, pero su agarre era firme. «Déjame ir», le dije, tratando de sonar firme, pero mi voz temblaba. Emilio me miró durante un largo momento antes de soltar una carcajada baja. «¿Por qué te irías ahora? Apenas estamos comenzando». Su risa resonaba en el pequeño cuarto, y cada vez se hacía más difícil pensar con claridad. De repente, Emilio me soltó y dio un paso atrás, como si estuviera considerando algo. «¿Sabes? Me has caído bien. No quiero hacerte daño, pero no siempre tengo el control», dijo, su voz calmándose de nuevo. Empecé a retroceder hacia la puerta de entrada, sin apartar la vista de él. «Creo que deberías irte», dijo de repente, su tono cambiando una vez más. «Antes de que cambie de opinión». No esperé una segunda invitación. Me giré y corrí hacia la salida, sentí un miedo paralizante mientras atravesaba el pasillo y bajaba las escaleras. Cada crujido y sombra me parecía una amenaza, como si Emilio pudiera aparecer en cualquier momento para atraparme. Llegué a la calle, sin aliento y con el corazón a punto de explotar. No me detuve hasta llegar a una avenida principal, llena de gente. Solo entonces me permití mirar atrás, esperando verlo salir del edificio, pero no había rastro de Emilio. Mi mente estaba en caos, intentando procesar lo que acababa de suceder. Tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara a casa. Durante el trayecto, no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado del peligro. ¿Qué era ese cuarto? ¿Qué había en esos frascos? Mi mente se llenaba de imágenes horribles, cada una peor que la anterior. ¿Cuántas chicas habían estado en mi lugar, confiando en Emilio solo para descubrir quién era en realidad? Cuando llegué a casa, me aseguré de cerrar con llave todas las puertas y ventanas. Mi habitación, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía vulnerable. Esa noche, no pude dormir. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra parecía tener la forma de Emilio. Los días siguientes fueron un borrón. Bloqueé a Emilio en todas mis redes sociales y eliminé la aplicación de citas. Conté lo que había pasado a mis amigas, pero no les di detalles. No quería que supieran lo cerca que estuve de no salir de ese apartamento. La mayoría me dijo que había hecho bien en confiar en mis instintos, que había sido valiente por salir de allí. Pero en el fondo, me sentía estúpida por haber ignorado las señales. El miedo no desapareció. Durante semanas, me sentí observada, como si Emilio pudiera aparecer en cualquier momento. Me convencí de que debía seguir adelante, olvidar lo que había pasado, pero había noches en las que me despertaba sudando, con la imagen de esos frascos grabada en mi mente. Una tarde, recibí un paquete sin remitente. Al abrirlo, encontré una nota escrita a mano que decía: «Siempre guardaré un recuerdo de ti». Dentro de la caja, había un pequeño frasco con un líquido transparente. No pude distinguir lo que había dentro,
pero eso no importaba. Sabía de dónde venía. Llamé a la policía, pero no pudieron hacer mucho. Emilio no tenía antecedentes y la única prueba que tenía era un frasco anónimo. Dijeron que tal vez era solo una broma de mal gusto, pero yo sabía que no era así. Desde entonces, cada vez que salgo con alguien nuevo, no puedo evitar recordar esa noche y preguntarme si volveré a sentir esa chispa de frío en los ojos de alguien más. La historia de Emilio se quedó conmigo, no como un mal sueño, sino como una advertencia constante. Nunca sabrás quién está detrás de la máscara hasta que sea demasiado tarde. Las apps de citas siempre me habían parecido una mezcla entre un juego y una lotería. Deslizas el dedo hacia la derecha, deslizas hacia la izquierda y esperas que la suerte esté de tu lado. La mayoría de las veces, solo eran conversaciones aburridas que se desvanecían, pero de vez en cuando, algo se encendía. Y eso fue lo que pensé cuando conocí a Mario. Era un viernes por la noche cuando me apareció su perfil. No era el típico chico que buscaba, pero algo en su foto me llamó la atención. No era especialmente guapo, pero tenía una sonrisa genuina que me pareció encantadora. La descripción decía algo así como, amante del cine de terror, las caminatas nocturnas y los misterios sin resolver. Y ahí fue cuando supe que tenía que deslizar hacia la derecha. Para mi sorpresa, hicimos match casi de inmediato. Comenzamos a hablar y descubrí que teníamos mucho en común. Ambos éramos fans del cine de terror clásico, de esos que te mantienen en vilo hasta el final. Mario parecía tener una pasión por lo oscuro y lo macabro, pero de una manera que no me resultaba perturbadora, sino intrigante. Hablábamos todos los días, compartíamos teorías sobre películas, recomendábamos libros de terror y, en menos de una semana, decidimos que era hora de conocernos en persona. Mario sugirió que nuestra primera cita fuera en una cafetería al aire libre, en el parque de mi ciudad. Me pareció una buena idea, un lugar público, seguro, donde podríamos conocernos mejor. Sin embargo, cuando llegó el día, algo dentro de mí se sintió extraño. No estaba segura de si era emoción o una advertencia que mi subconsciente intentaba enviarme, pero lo ignoré. Me dije a mí misma que solo eran nervios. Llegué a la cafetería un poco antes de la hora acordada y me senté en una mesa cerca de la entrada. Recuerdo que el lugar estaba algo desierto para ser un sábado por la tarde, pero lo atribuí al clima nublado que amenazaba con lluvia. Pedí un café y esperé, tratando de calmarme mientras miraba mi reflejo en la pantalla de mi móvil. Me pregunté si él se sentiría igual de nervioso. Finalmente, vi a un chico acercarse desde la distancia. Supe que era Mario incluso antes de que llegara. Vestía una chaqueta negra, jeans oscuros y llevaba el cabello despeinado. Alzó la mano y sonrió cuando me vio, y en ese momento, me sentí un poco más tranquila. «Hola, Laura, ¿verdad?», dijo cuando llegó a mi mesa. «Sí, y tú debes ser Mario». Le devolví la sonrisa y nos estrechamos las manos, un gesto formal que se sintió casi ridículo dado lo mucho que ya habíamos hablado. Nos sentamos y comenzamos a conversar. Mario era tan encantador en persona como lo había sido en línea. Tenía una manera de hablar que hacía que todo pareciera más interesante de lo que realmente era. Nos reímos, compartimos historias, y el tiempo pareció volar. En un momento dado, Mario mencionó que había un festival de cine de terror en un pueblo cercano, y me preguntó si me gustaría ir con él. Al principio, me sorprendió la propuesta, ya que apenas nos estábamos conociendo, pero también me pareció una idea emocionante. Me dijo que podríamos quedarnos en una cabaña que había alquilado para el fin de semana. Es un lugar increíble, aislado y rodeado de bosque. Perfecto para una experiencia completa de terror, me dijo con un brillo en los ojos. Acepté, aunque en el fondo sentí una pequeña punzada de duda. No era prudente aceptar una invitación para irme a un lugar aislado con alguien que apenas conocía, pero la emoción y la curiosidad pudieron más que la razón. El siguiente fin de semana, Mario pasó a buscarme en su coche. El viaje al pueblo fue bastante largo, más de lo que había imaginado. A medida que nos alejábamos de la ciudad, el paisaje se volvía cada vez más desolado.
Los árboles se alzaban altos y densos a ambos lados de la carretera, bloqueando la luz del sol que ya comenzaba a ocultarse. ¿Falta mucho?, pregunté, tratando de sonar casual. No, estamos cerca, respondió, sin apartar la vista del camino. Poco después, Mario giró por un camino de tierra que se internaba en el bosque. El coche rebotaba sobre las piedras y las ramas secas, y me aferré al asiento, sintiendo como el nerviosismo volvía a apoderarse de mí. Finalmente, llegamos a una pequeña cabaña de madera que parecía sacada de una película de terror de bajo presupuesto. Estaba sola, rodeada de árboles y envuelta en un silencio inquietante. Mario bajó del coche y comenzó a sacar nuestras cosas del maletero. Yo me quedé de pie, mirando la cabaña y sintiendo una creciente sensación de incomodidad. Había algo en el lugar que no me gustaba, algo que me hacía querer dar media vuelta y marcharme de inmediato. Vamos, te encantará el interior, dijo Mario, sonriendo como si no notara mi reticencia. Me obligué a seguirlo, diciéndome a mí misma que estaba exagerando. Era solo una cabaña, y Mario era un buen tipo. No había nada de qué preocuparse. El interior de la cabaña era pequeño y acogedor, aunque algo anticuado. Había una chimenea en un rincón, un par de sillones desgastados, y una alfombra raída en el suelo. Mario encendió las luces y me mostró la habitación donde dormiríamos. Era igualmente modesta, con una cama de madera y un armario que crujía cada vez que lo abríamos. ¿Te gusta?, preguntó, y vi en sus ojos que esperaba que mi respuesta fuera afirmativa. Sí, está bien, mentí, aunque la incomodidad no desaparecía. Esa noche, después de cenar, Mario me propuso ver una película de terror en la cabaña. Había traído un proyector portátil y una pantalla que instaló en la pared. Decidimos ver una película vieja, una de esas que casi nadie recuerda pero que tienen una atmósfera espeluznante que te pone los pelos de punta. A medida que la película avanzaba, noté que Mario estaba extrañamente absorto, como si la historia lo estuviera afectando más de lo normal. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, y apenas respondía a mis comentarios. Cuando la película terminó, Mario se levantó en silencio y comenzó a recoger las cosas. ¿Estás bien?, le pregunté, un poco preocupada. Sí, solo que me recordó algo que vi una vez, respondió, sin dar más detalles. No insistí. La verdad, yo misma estaba sintiendo una tensión que no podía explicar. Todo el lugar, la cabaña, el bosque, la soledad, comenzaba a afectarme. Esa noche me costó dormir. Cada crujido, cada susurro del viento entre los árboles, parecía amplificado en la oscuridad de la cabaña. Mario dormía profundamente a mi lado, o al menos eso pensé hasta que escuché su voz susurrante. Laura. Laura, me llamó. Me giré hacia él, encontrándome con sus ojos abiertos, fijos en el techo. ¿Qué pasa?, pregunté, temerosa. La puerta, dijo en un murmullo, la puerta no está cerrada. Me senté en la cama de un salto, con el corazón acelerado. Miré hacia la puerta de la habitación y, efectivamente, estaba entreabierta. Recordaba haberla cerrado antes de acostarnos, pero ahora estaba abierta, y el pasillo fuera estaba sumido en la oscuridad. Debió haberse abierto sola, dije, tratando de sonar racional, pero mi voz temblaba. Mario no respondió. Simplemente se quedó mirando el techo, sin moverse, como si estuviera en trance. Mario, ¿estás bien?, insistí, sintiendo el miedo apoderarse de mí. Finalmente, él parpadeó y se sentó, mirándome con una expresión que no supe interpretar. Voy a revisar, dijo en voz baja, y se levantó de la cama. Lo seguí hasta el pasillo, sintiendo una creciente sensación de pánico. Mario se dirigió hacia la puerta principal de la cabaña y, cuando la abrió, me di cuenta de que no estaba cerrada con llave. Él frunció el ceño, confuso. Estoy seguro de que la cerré, murmuró, antes de girarse hacia mí. Quédate aquí. Voy a revisar afuera. No, no vayas, dije, pero él ya había salido al exterior. Me quedé en la puerta, abrazándome a mí misma mientras lo veía alejarse hacia la oscuridad del bosque. El silencio era ensordecedor. Sentí una presión en el pecho,
un miedo primitivo que me decía que algo estaba terriblemente mal. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas antes de que Mario regresara. Tenía el rostro pálido y una expresión tensa. No hay nada, dijo. Debe haber sido el viento. Esto no me gusta, dije, tratando de mantener la calma. Deberíamos irnos. Mario me miró con una mezcla de sorpresa y desaprobación. ¿Irnos? Es solo una cabaña en medio del bosque. ¿Qué es lo que realmente te asusta? No lo sé, admití, sin poder dar una razón concreta. Es solo una sensación. Como si no estuviéramos solos aquí. Mario suspiró, claramente frustrado. Mira, si te hace sentir mejor, podemos revisar juntos toda la cabaña, pero te aseguro que no hay nada ni nadie aquí excepto nosotros. A regañadientes, acepté. Revisamos cada rincón de la cabaña, y tal como Mario había dicho, no encontramos nada fuera de lugar. Sin embargo, la sensación de peligro no me abandonaba. Regresamos a la cama, pero me quedé despierta gran parte de la noche, escuchando cualquier sonido inusual. En algún momento, el agotamiento me venció, y me quedé dormida. Cuando desperté, el sol ya había salido, y la luz de la mañana filtraba a través de las ventanas. Mario no estaba a mi lado. Me levanté y lo encontré en la cocina, preparando café. Parecía tranquilo, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. ¿Dormiste bien?, preguntó con una sonrisa. Más o menos, respondí, recordando la inquietud que me había acompañado toda la noche. Desayunamos en silencio, y después Mario me sugirió que diéramos un paseo por el bosque antes de regresar a la ciudad. Acepté, aunque no estaba muy entusiasmada con la idea de adentrarme más en ese lugar. El bosque era denso y sombrío, incluso a plena luz del día. Caminamos durante un rato, y Mario me contó historias de terror sobre bosques encantados y criaturas que acechan entre los árboles. A pesar de sus intentos por hacer la caminata interesante, yo no podía sacudirme la sensación de que algo nos estaba observando. Finalmente, llegamos a un claro donde nos detuvimos a descansar. Mario parecía estar disfrutando del momento, pero yo no podía relajarme. Había algo en el aire, una tensión invisible que me ponía los nervios de punta. «Mario, ¿podemos volver a la cabaña?», pregunté, tratando de sonar calmada. «¿Por qué estás tan asustada?», respondió, mirándome con una curiosa mezcla de diversión y preocupación. «No lo sé, pero este lugar me da escalofríos. Quiero irme». Él suspiró y se levantó. «De acuerdo, volvamos». El camino de regreso a la cabaña fue igual de inquietante, y cuando finalmente la vimos a lo lejos, me sentí aliviada. Pero justo antes de que pudiéramos llegar, escuché un sonido. Un crujido de ramas, como si algo pesado se moviera a través del bosque. Me detuve en seco y Mario también. ¿Escuchaste eso?, le pregunté, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mario asintió, y por primera vez, vi un destello de preocupación en sus ojos. «Quizás es un animal», dijo, pero no parecía convencido. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. «Vámonos», exclamé, y sin esperar su respuesta, corrí hacia la cabaña. Mario me siguió de cerca, y cuando llegamos, cerramos la puerta con fuerza. Mi respiración estaba agitada, y Mario tenía la mirada fija en la ventana, como si esperara ver algo aparecer en cualquier momento. «Esto no es normal», dije, intentando recuperar el aliento. «¿Hay algo ahí fuera?». «Sí», respondió, y vi que sus manos temblaban. «Pero no sé qué es». Nos quedamos en silencio, escuchando cualquier sonido del exterior. El crujido de ramas se repitió una vez más, pero luego todo quedó en un silencio sepulcral. «No podemos quedarnos aquí», dije finalmente. «Necesitamos salir de este lugar ahora mismo». Mario asintió, y rápidamente comenzamos a recoger nuestras cosas. Ambos sabíamos que algo no estaba bien, y la idea de pasar otra noche en esa cabaña era insoportable. Subimos al coche y Mario arrancó, conduciendo por el camino de tierra a toda velocidad.
No miramos hacia atrás y apenas intercambiamos palabras durante el viaje de regreso a la ciudad. El alivio que sentí al ver las luces de la civilización fue indescriptible. Cuando llegamos a mi casa, Mario se detuvo frente a la puerta. Nos quedamos en silencio por un momento, sin saber qué decir. Gracias por acompañarme, dijo finalmente, pero su voz sonaba vacía. Sí, yo también, respondí, sintiendo una mezcla de emociones que no podía descifrar. Nos despedimos con un abrazo incómodo, y él se marchó. Cuando entré en mi casa, cerré la puerta con llave y me dejé caer en el sofá, sintiendo que finalmente podía respirar. Los días siguientes fueron extraños. Mario y yo apenas hablamos, y cuando lo hicimos, evitamos mencionar lo que había pasado en la cabaña. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado en mí. Había algo en la oscuridad de ese bosque, algo que no quería recordar, pero que seguía acechando en el borde de mi mente. Una semana después, recibí un mensaje de Mario. Decía que quería hablar conmigo, que necesitaba contarme algo. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de mi casa. Cuando llegué, Mario ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, con la mirada perdida en su taza de café. Me senté frente a él, y lo primero que noté fue que parecía haber envejecido. Había ojeras bajo sus ojos y una palidez en su piel que no había visto antes. Laura, comenzó, con voz temblorosa. Lo que te voy a contar no es fácil de creer, pero necesito que me escuches. Asentí, y él continuó. Después de esa noche en la cabaña, empecé a tener sueños extraños. No eran solo sueños, eran pesadillas. Siempre era lo mismo, yo estaba en el bosque, caminando solo, y algo me seguía. Podía oírlo, pero no podía verlo. Cada noche se acercaba más, y cada vez que me despertaba, sentía que estaba un poco más cerca, aquí, en el mundo real. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en su voz, en la desesperación con la que hablaba, que me convenció de que no estaba mintiendo. Anoche, continuó, la pesadilla fue diferente. No era yo el que estaba en el bosque. Eras tú. Estabas perdida, y te llamaba, pero no me escuchabas. Luego, lo vi, lo que te seguía. Era una sombra, una figura oscura que se movía entre los árboles. Y justo cuando estaba a punto de alcanzarte, desperté. No sabía qué decir. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Mario, ¿qué crees que significa todo esto? Pregunté, temiendo la respuesta. Él sacudió la cabeza, como si intentara despejar sus pensamientos. No lo sé, pero siento que hay algo que no trajimos de vuelta con nosotros, algo que nos sigue. Y no sé cómo detenerlo. La verdad es que tampoco lo sabía. Desde aquella noche, yo también había sentido una presencia, un peso invisible que me seguía a todas partes, pero había intentado ignorarlo, convenciéndome de que eran solo imaginaciones mías. Mario y yo no volvimos a vernos después de esa conversación. Seguimos en contacto por mensaje durante un tiempo, pero cada vez que lo hacía, sentía que el miedo se hacía más grande. Hasta que un día, simplemente dejé de responderle. Unos meses después, leí en las noticias que habían encontrado el coche de Mario en medio del bosque. Estaba vacío, las puertas abiertas y las llaves aún en el encendido, pero no había ni rastro de él. La policía lo buscó durante semanas, pero nunca lo encontraron. Me gustaría decir que todo terminó allí, que después de eso, mi vida volvió a la normalidad. Pero no es así. A veces, en la quietud de la noche, siento que algo me observa. A veces, escucho ruidos en mi casa, como pasos suaves, aunque estoy sola. Y a veces, en la oscuridad del pasillo, creo ver una sombra que se mueve, una figura oscura que se acerca cada vez más. Y entonces, recuerdo lo que Mario me dijo. Recuerdo que él sabía algo que yo no quería aceptar. Porque sé que, tarde o temprano, lo que sea que nos siguió desde ese bosque, finalmente me encontrará. Y cuando lo haga, no habrá lugar donde esconderme. Me llamo Andrea,
y la historia que estoy a punto de contar es algo que nunca le había revelado a nadie hasta ahora. Es una experiencia que, aunque ocurrió hace un par de años, todavía me persigue en mis noches más solitarias. No sé si se trató de una especie de coincidencia macabra o de algo más oscuro, pero después de lo que viví, ya no me fío ni de las personas que conozco desde hace tiempo. Todo comenzó como lo que parecía ser una cita inofensiva, la típica salida con alguien que creí conocer bien, pero que terminó por convertirse en una pesadilla. Había conocido a Hugo a través de una aplicación de citas. Parecía un chico común y corriente, alto, de pelo oscuro, con una sonrisa encantadora que me desarmó desde el primer momento. Intercambiamos mensajes durante semanas y parecía que teníamos mucho en común. Disfrutábamos de las mismas películas, la misma música, y hasta compartíamos un amor poco común por los libros de terror. Me sentía emocionada, nerviosa, pero sobre todo, ilusionada de que algo genuino pudiera surgir de este encuentro. Finalmente, acordamos encontrarnos en un café en el centro de la ciudad. Recuerdo que me arreglé más de lo habitual, eligiendo cuidadosamente mi atuendo, como si cada prenda que me ponía pudiera hacer que esa noche fuera aún más especial. Llegué al lugar un poco antes de la hora acordada, lo que me dio tiempo para tranquilizarme con una taza de café mientras lo esperaba. Hugo llegó puntualmente, lo que me impresionó. Era incluso más guapo en persona que en las fotos, y su sonrisa era, si cabe, aún más deslumbrante. Nos saludamos con un abrazo un poco torpe, típico de dos personas que aún están tanteando el terreno. La conversación fluyó con naturalidad, como si nos conociéramos desde hacía años. Todo marchaba bien, mejor de lo que esperaba. Después de un par de horas en el café, Hugo sugirió que fuéramos a dar un paseo. La noche estaba fresca, pero no fría, así que acepté encantada. Caminamos por las calles del centro, perdiéndonos entre charlas y risas. Sin embargo, a medida que nos alejábamos del bullicio de la ciudad, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Las calles se volvieron más solitarias, y la oscuridad, más densa. Pero Hugo parecía tan tranquilo y seguro de sí mismo que me hizo sentir estúpida por sentirme incómoda. En un momento dado, Hugo propuso que fuéramos a su apartamento a ver una película. Me sentí un poco dudosa, pero su voz era tan suave, tan persuasiva, que me convenció. Después de todo, él no había hecho nada hasta ese momento que me hiciera desconfiar. Me dijo que vivía a solo unas cuadras de donde estábamos, así que comenzamos a caminar en esa dirección. El edificio donde vivía era antiguo, uno de esos lugares que en su día debieron haber sido elegantes, pero que ahora lucían abandonados y descuidados. Subimos en un viejo ascensor que hacía ruidos extraños cada vez que se movía. El pasillo que conducía a su apartamento estaba mal iluminado, y una sensación de incomodidad se instaló en mi pecho. Pero seguí adelante, diciendo a mí misma que solo estaba siendo paranoica. Hugo abrió la puerta de su apartamento y me invitó a pasar. Al entrar, noté que el lugar estaba sorprendentemente ordenado, casi demasiado perfecto. Había algo en esa perfección que me inquietaba, como si todo estuviera colocado en su lugar con un propósito que yo aún no comprendía. Nos sentamos en el sofá y él comenzó a buscar una película en su televisor. Elegimos una clásica de terror, porque parecía adecuado, dado lo mucho que ambos decíamos disfrutar del género. Me ofreció una copa de vino, que acepté para calmar los nervios que comenzaban a asomar. Me sentía algo nerviosa, pero decidí ignorarlo, achacándolo a la típica incomodidad de estar en casa de alguien a quien apenas conoces. La película comenzó, pero me costaba concentrarme. Hugo se había sentado muy cerca de mí, tanto que podía sentir el calor de su cuerpo. No sé en qué momento exacto empecé a sentir que algo no estaba bien, pero de repente, el aire en la habitación se volvió pesado, cargado. La imagen en la pantalla se volvía borrosa por momentos, como si la realidad misma estuviera distorsionándose. Fue entonces cuando noté algo extraño en el reflejo de la televisión apagada. Era mi rostro, pero algo no estaba bien. Mi reflejo parecía mirarme fijamente, como si mis ojos se hubieran quedado atrapados en la pantalla, mientras que yo podía sentir claramente que estaba mirando hacia otro lado. Parpadeé un par de veces, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cuando volví a mirar, la sensación de incomodidad se transformó en un miedo helado.
Mi reflejo sonreía. Mi propia imagen me devolvía una sonrisa siniestra, que no correspondía con la expresión de mi rostro. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la vista de esa versión macabra de mí misma que se burlaba de mi incredulidad desde el otro lado de la pantalla. Justo en ese momento, Hugo apagó la televisión con el control remoto, y la sonrisa desapareció tan repentinamente como había aparecido. Pero el miedo ya se había instalado profundamente en mi pecho. Intenté disimular mi incomodidad, pero mis manos comenzaron a temblar, y Hugo lo notó. Se acercó más a mí, preocupándose, o al menos eso parecía. Sin embargo, su cercanía me hacía sentir aún más nerviosa. Algo no estaba bien. Mis instintos me gritaban que saliera de allí, que corriera y no mirara atrás, pero me quedé quieta, incapaz de moverme. Hugo notó mi tensión y me preguntó si todo estaba bien. Quise decirle que no, que algo terrible estaba ocurriendo, pero las palabras no salían de mi boca. Entonces, sin previo aviso, se levantó del sofá y caminó hacia el espejo que colgaba en una de las paredes del salón. Lo miró durante unos segundos, como si estuviera perdido en sus pensamientos, y luego se volvió hacia mí con una expresión que me heló la sangre. «Este espejo es especial», dijo en un tono que apenas reconocí. «Me lo dieron hace años, pero nunca lo había usado hasta ahora. Es complicado de explicar, pero te permite ver cosas que normalmente no podrías». Su voz había cambiado, se había vuelto más fría, más distante. La sonrisa que había mantenido durante toda la noche desapareció, dejando una expresión que no pude interpretar del todo. Me sentí atrapada, como si el aire mismo me estuviera asfixiando. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada, presa de un terror irracional. «¿Qué es lo que viste en el reflejo, Andrea?». Su pregunta fue directa, pero su tono tenía algo siniestro, como si ya supiera la respuesta. «Mi reflejo», comencé a decir, mi voz temblando. Estaba sonriendo, pero yo no. Él asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. «Eso pensé», murmuró. «No eres la primera en verlo». Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cuántas otras chicas habían estado en esta misma situación? Hugo volvió a mirarse en el espejo, y pude ver su reflejo distorsionado por el vidrio, pero esta vez, no estaba solo. Detrás de él, la figura de una mujer se materializó, una mujer que no estaba en la habitación. Su rostro estaba cubierto por un velo oscuro, y aunque su silueta era borrosa, su presencia era inconfundible. Sentí que el pánico me consumía. ¿Qué demonios estaba pasando? Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para salir de allí, pero estaba atrapada en mi propio cuerpo. Hugo se volvió hacia mí, y esta vez, su expresión no dejó lugar a dudas, ya no era el chico amable que había conocido esa noche. Había algo oscuro en sus ojos, algo que me hizo sentir más pequeña y vulnerable de lo que jamás me había sentido. «No te preocupes, Andrea», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Esto es solo el comienzo. Después de esta noche, ya no estarás sola». Antes de que pudiera reaccionar, sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia el espejo. Mi cuerpo se movió sin mi control, acercándose más y más a la superficie brillante, hasta que mi rostro estuvo a solo unos centímetros del vidrio. El reflejo que me devolvía el espejo ya no era el mío. Era el de aquella mujer. Pude ver su sonrisa malvada, sus ojos vacíos, y supe en ese instante que algo terriblemente malo estaba a punto de suceder. De repente, el reflejo extendió una mano hacia mí. Grité, intentando retroceder, pero era inútil. Sentí un frío penetrante que me atravesaba, como si su mano invisible hubiera traspasado el vidrio y me hubiera alcanzado. El dolor fue insoportable, como si mi alma misma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. En ese momento, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó antes de que despertara, pero cuando lo hice, estaba sola en el apartamento. Hugo se había ido, y el espejo estaba roto en 1000 pedazos. Me levanté tambaleándome, sintiéndome más débil de lo que jamás me había sentido. Mi cabeza daba vueltas, y mis recuerdos eran fragmentados, confusos. Escapé de allí como pude, tropezando con los escombros del espejo roto.
Corrí por las calles desiertas, sin mirar atrás, hasta que llegué a mi casa. Solo cuando estuve a salvo dentro de mi habitación, cerré la puerta con llave y me dejé caer en el suelo, temblando incontrolablemente. Los días siguientes fueron una neblina de confusión y miedo. Intenté contactar a Hugo, pero su número estaba desconectado, y su perfil en la aplicación había desaparecido. Volví al edificio donde había estado su apartamento, pero cuando llegué allí, encontré el lugar completamente abandonado, como si nadie hubiera vivido allí en años. No había rastro de él, ni de lo que había pasado esa noche. Con el tiempo, comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Había sido todo una alucinación? ¿Un sueño? Pero cada vez que me miraba en un espejo, veía algo que me recordaba que lo que había vivido fue real. A veces, cuando me observo en el reflejo, veo esa sonrisa macabra aparecer fugazmente, solo para desaparecer en un parpadeo. Y entonces sé que ella todavía está allí, acechando, esperando el momento adecuado para volver. Por eso, si alguna vez te encuentras en una situación similar, confía en tus instintos. Nunca ignores esa pequeña voz en tu cabeza que te dice que algo no está bien, porque puede que sea lo único que te mantenga a salvo. Y, sobre todo, nunca subestimes lo que puedes encontrar al otro lado del espejo. Desde aquella noche, he evitado las citas, y cada vez que alguien me invita a salir, invento alguna excusa para quedarme en casa. Mis amigos creen que soy paranoica, que estoy dejando que un mal recuerdo arruine mi vida. Pero no saben lo que sé. No han visto lo que yo vi. Ahora, la idea de volver a confiar en alguien, de abrirme a la posibilidad de otra cita, me aterra más de lo que podría describir. Porque cada vez que lo pienso, no puedo evitar imaginarme a mí misma atrapada en aquel reflejo, condenada a repetir ese ciclo una y otra vez. Así que, si alguna vez te encuentras frente a un espejo, observa bien. Puede que el rostro que te devuelva la mirada no sea el tuyo, o puede que, al igual que yo, descubras que hay cosas que prefieres no ver. Después de todo, no todos los reflejos son solo imágenes inofensivas. Algunos esconden secretos oscuros, y hay veces que mirar demasiado profundo puede costarte más de lo que estás dispuesto a perder.